Estamos al tanto de nuestras necesidades espirituales. ¿Está de acuerdo con lo que plantea esta pregunta? Es justo que les pregunte. Necesidades espirituales. Para algunos es extraño el concepto. Están más acostumbrados a pensar en necesidades materiales, necesidades emocionales, ¿no? Como el afecto. Pero necesidades espirituales. De todas maneras, hay personas en todo el mundo que reconocen que en la vida se necesita darle un lugar a lo que es espiritual. Y están todas de acuerdo en que cuando esto se alcanza, se logra ser feliz. Hay personas que se interesan y aprecian profundamente los valores espirituales y religiosos. Por eso de ellas se dice que tienen inclinación espiritual. Así como una persona que le interesa muchísimo algo como la música, por ejemplo, y se dice inmediatamente que tiene inclinación musical. Ahora bien, no todo el mundo, está claro, tiene inclinación espiritual, ¿verdad? Como no todo el mundo también tiene inclinación por la música, por las ciencias, por las artes, por los deportes. Pero a pesar de eso, hay algo que sí todos tenemos desde que nacemos. Y muchos lo ignoran. Pero hay algo que sí todos tenemos desde que nacemos. ¿Qué es? Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo indicó en su famoso Sermón del Monte. ¿Recordamos sus palabras? ¿Quieren leer conmigo lo que dice el capítulo 5 del libro de Mateo en la Biblia? En el versículo 3. Mateo, capítulo 5, versículo 3. ¿Qué es lo que él da a entender que tenemos desde que nacemos? Felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. Aquí evidentemente Jesús da a entender que todos tenemos por naturaleza necesidades espirituales. ¿Es nuevo esto para usted? Él no dijo felices los que tienen necesidades espirituales. No. Los que reconocen que las tienen. Es interesante el concepto. Pero quien lo ignoraba puede decir, ¿y cómo sé que tengo necesidades espirituales? Es más sencillo de lo que piensa. ¿Alguna vez no se ha hecho preguntas sobre la vida, sobre lo que ve pasar en su vida, sobre lo que le sucede a usted, a seres queridos, a otras personas? A veces no ha querido saber el sentido de la existencia humana, qué nos depara el futuro, si hay vida después de la muerte, si existe un Dios, si se interesa por nosotros. ¿Por qué hay tanta infelicidad? Entonces tienen necesidades espirituales. El tema es que necesitamos saber las respuestas a preguntas tan importantes como esas, porque solamente así nuestra vida puede tener sentido. ¿Por qué decimos esto? Porque los que lo reconocen que necesitan respuestas a estas preguntas, como dijo Jesús, se esfuerzan por hallarlas. Y cuando las encuentran, entonces ahí sí su vida tiene sentido. Y el resultado es el que mencionó Jesús. Se sienten felices. Claro, no todas las personas intentan satisfacer sus necesidades espirituales de la misma manera. Están aquellas que, por ejemplo, las buscan en el seno de una religión. Sí, las religiones aseguran satisfacer las necesidades espirituales. El tema es que no se ponen de acuerdo en cuanto a las respuestas. De hecho, hay tantas respuestas como religiones en el mundo, lamentablemente. Y eso origina confusión entre las personas. Por eso muchos descreen de buscar y de encontrar sus necesidades espirituales en la religión. Prefieren hacerlo por su cuenta. No es necesario que pertenezca a una religión para creer en un Dios o para creer en un poder supremo, para conocer el sentido de la vida, para tener paz interior. Prefieren buscarlos tal vez en sí mismos, en sus sentimientos más íntimos, en sus relaciones con los demás, en sus relaciones familiares. El tema es que ante tantas opiniones diferentes sobre cómo encontrar respuestas a las preguntas trascendentales de la vida, es difícil porque al no estar de acuerdo estas respuestas entre sí, poder satisfacer de esa manera las necesidades espirituales. Entonces, ¿cómo las satisfacemos? ¿Qué les parece si volvemos a Jesús?
creo que es el que dijo lo más inteligente que he pronunciado hasta ahora. Lo más interesante. Porque Jesús dijo, felices son los que tienen conciencia o los que reconocen sus necesidades espirituales. Unos segundos después, en su discurso, y también lo podemos encontrar en Mateo capítulo 5, pero ahora en el versículo 6, dijo lo siguiente. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Qué quiso decir Jesús con tener hambre y sed de justicia? ¿Y qué tiene que ver esto con satisfacer nuestras necesidades espirituales? Bueno, vamos por parte. Justicia. Muchos claman por justicia hoy, ¿verdad? Vivimos en un mundo muy injusto, muy cruel, pero también en un mundo muy dividido. Porque Jesús dijo que todos los que claman por justicia serán saciados. El problema es que las personas suelen tener opiniones muy diferentes entre lo que es justo y lo que es injusto, y sobre cómo hacer justicia también. Muchas veces los derechos que defiende un grupo o un sector de la sociedad se contrapone con los derechos que defiende otro. Entonces, ¿cómo es posible que todos por igual sean saciados o sean satisfechos en sus reclamos de justicia? Es evidente que Jesús no se estaba refiriendo aquí al concepto que tiene el ser humano de la justicia. El ser humano, por ser imperfecto, tiene un concepto incompleto, plagado de parcialidad, es decir, es justo lo que me beneficia o me satisface a mí y a mi grupo, y es injusto lo que no. Pero otro puede tener su propia opinión al respecto. Así que no, es necesario un concepto perfecto de justicia, que beneficie a toda la humanidad por igual, sin parcialidad. Y esto entonces nos lleva a mirar por encima del concepto humano y buscar en aquel que puede proveer realmente esta justicia perfecta. Por eso, tener hambre y sed de justicia, de acuerdo a lo que dijo Jesús, significa así desear, clamar, pero por lo que es justo a los ojos de Dios, por lo que Dios considera justo. Y aquí está su relación con el satisfacer las necesidades espirituales, porque justamente satisfacer las necesidades espirituales, obtener las respuestas a las preguntas trascendentales de la vida, implica buscar la guía del Creador, lo que Él considera justo, su justicia perfecta. Quizás todavía usted se pregunte, ¿qué razones tengo para hacerlo? En primer lugar, Jehová es un Dios que no se esconde, el Creador. No es un Dios misterioso, no es un enigma para descifrar. Él quiere que las personas realmente lo conozcan. Quiere que encuentren la verdad sobre todas las cosas. Por eso proporciona las respuestas a estas preguntas fundamentales. Y por eso es el autor de un libro que sí contiene orientación confiable respecto a los asuntos espirituales, la Biblia. También conocida como la palabra de Dios. La guía de Dios para la humanidad, para que la humanidad conozca lo que es justo desde su punto de vista perfecto. Bueno, Jesús, su hijo, reconoció esto siempre, ¿no? Cuando estuvo en la tierra, por eso usaba las escrituras y las citaba todo el tiempo en sus enseñanzas, algo que podemos ver en los evangelios. Poco antes de morir, de hecho, le dijo en oración a su padre, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Y también porque existen abundantes pruebas de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Hay muchas pruebas, no podemos mencionarlas a todas, pero una de ellas es que enseña de Dios más que cualquier otro libro religioso. Si echáramos un vistazo a los libros sagrados, a los escritos, a los textos de las religiones más prominentes del mundo, bueno, nos vamos a encontrar con himnos, con doctrinas, con algunas normas morales, con reglas sobre la vida monástica, tratados filosóficos, comentarios orales de personajes de la historia, y también algunos escritos que sí enseñan que hay un solo Dios, que es omnisapiente, que conoce el futuro, pero que no revela su nombre, Jehová, que en la Biblia está miles de veces. Así que la mayoría de los libros religiosos hablan muy poco o nada acerca de Dios.
¿Qué diferencia con la Biblia? La Biblia nos familiariza con él, con sus actos. La Biblia nos revela diferentes facetas de su personalidad. No solamente nos revela que es todopoderoso, sabio, justo, sino también nos confirma algo que todos los seres humanos como hijos siempre queremos tener confirmado de nuestros padres, de que Él se interesa por nosotros, porque nos ama. Vaya si esto no satisface una necesidad espiritual importante, que no es parcial, sino que personas de cualquier nacionalidad, cualquier condición social, etnia, puede acercarse a Él, puede servirle, y Él acepta su adoración. Como bien queda claro, por ejemplo, en Hechos 10, 34 y 35. Y algo que es muestra de su imparcialidad es la difusión que ha tenido su palabra. Ha sido escrita hace miles de años, en 2 idiomas principales, griego y hebreo. Sin embargo, hoy cualquier persona del planeta puede leer la Biblia en parte o entera en su propio idioma. Hay más de 3.000 idiomas en los que la Biblia ha sido traducida en parte o entera. Así que por esta y otras razones la Biblia es por lejos, muy superior a todos los demás libros. Por eso entonces, satisfacemos nuestras necesidades espirituales buscando la guía del Creador, su justicia perfecta, su visión perfecta de los asuntos. Y sabemos que la Biblia es el instrumento por el cual podemos conocerlo y satisfacer nuestras necesidades espirituales, encontrar las respuestas a las preguntas trascendentales de la vida. ¿Qué nos queda por hacer entonces? Tal vez seguir un consejo que la misma Biblia nos da y que podemos leer todos, si me acompañan, en Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. La carta de Santiago 1, 22 al 25. Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. Porque si alguno oye la palabra pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo. Se mira y cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra. Y él será feliz en lo que haga. Está muy claro, por lo que leímos, que para satisfacer nuestras necesidades espirituales debemos mirar con cuidado la ley perfecta. Esto es estudiar la Biblia a conciencia. Estudiar la Biblia a conciencia, mirar con cuidado la ley perfecta. Y también, como acabamos de leer, por supuesto, poner en práctica lo que dice. El resultado es el mismo que dio Jesús. Seremos felices en lo que hagamos. No lo dudemos, realmente vale la pena. Porque además, Jehová como nuestro Creador sabe lo que es mejor para nosotros. Así que las normas, los justos principios, los consejos que encontramos en la Biblia hacen realmente que tengamos una vida mejor. Es más, cuando seguimos su guía, no solo conseguimos su aprobación, también conseguimos su amistad. Su amistad. ¿Alguna vez se imaginó una relación más cercana que esa con el Creador del universo? Maravilloso. Por eso, intentar satisfacer nuestras necesidades espirituales de otra manera no nos va a dar resultados tan buenos como estos. Y tenemos un plus, como si esto fuera poco, según dice un vendedor en el colectivo. En tercer lugar, satisfacer debidamente las necesidades espirituales por medio de la palabra de Dios nos da una esperanza segura para el futuro. ¿De qué estamos hablando? Bueno, si recordamos las palabras de Jesús, Mateo 5:3, Él dijo que el reino de los cielos pertenece a los que reconocen sus necesidades espirituales. Claro, porque cuando estudiamos la Biblia a conciencia, nos enteramos de cuál es el propósito de Dios. Y uno de ellos es
que un pequeño grupo de personas gobierne con Cristo Jesús en el cielo, en el reino celestial. Y que muchas más podamos vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Para siempre en un paraíso en la tierra, bajo ese gobierno. Si se decide estudiar la Biblia a conciencia, bueno, va a encontrar un caudal impresionante de pruebas y de evidencias que dan a esta esperanza como segura. Por eso no permitamos que nada ni nadie nos impida satisfacer nuestras necesidades espirituales por medio de aprender y de poner en práctica el conocimiento bíblico. Así todo, hay obstáculos que pueden dificultar el que hagamos esto, satisfacer nuestras necesidades espirituales. Vamos a mencionar 3. ¿Por qué son peligrosos? Y lo más importante, ¿cómo se pueden superar? El primero es estar demasiado distraídos con las ocupaciones diarias. El segundo, la falta de constancia en satisfacer nuestras necesidades espirituales. Y el tercero, la poderosa influencia de la decadencia moral de este mundo. Las ocupaciones diarias, lógicamente, todos lo sabemos, consumen mucho de nuestro tiempo y también de nuestras energías, ¿no? Mentales, físicas, hasta emocionales. Entonces quizás pensemos que no nos queda tiempo en el día para estudiar la Biblia. Estamos demasiado agotados, atendiendo a nuestros asuntos, nuestras responsabilidades, resolviendo problemas. Esto no es nada nuevo. Jesús predijo en su tiempo, y esto lo podemos leer en el capítulo 24 de Mateo, que sería un mal de esta época. A medida que se aproximara el fin de este mundo, la gente estaría demasiado distraída con las ocupaciones diarias, que no le dedicaría tiempo a satisfacer sus necesidades espirituales. Y otros pasajes de la Biblia, como 2 Timoteo 3:1, realmente confirman que en los últimos días, como en los que vivimos, los tiempos serían críticos, difíciles de manejar, difíciles de soportar. Entonces, ¿qué podemos hacer si las ocupaciones diarias tienden a distraernos? Un buen consejo: fortalecer en nuestra mente la convicción de que vivimos en los últimos días. Fortalecer en nuestra mente la convicción de que vivimos en los últimos días. ¿Qué hacemos con esto? Activamos nuestro sentido de urgencia. Y cuando activamos nuestro sentido de urgencia, entonces empezamos a dar debida atención a las actividades espirituales que nos van a ayudar a sobrevivir al fin de este mundo. Para ilustrarlo, en un día lindo, soleado, despejado, apacible, es difícil pensar en prepararse para protegerse de una terrible tormenta, ¿no? Si el día está hermoso. Pero hoy, gracias a algunos instrumentos, como por ejemplo imágenes satelitales, se puede visualizar que estamos en el camino de una fuerte tormenta en pocas horas. Entonces se dan los informes, los partes meteorológicos. El día está lindo, la gente continúa con sus tareas habituales, pero cuando comienza a enterarse de que una fuerte tormenta se aproxima gracias a estos elementos con los que contamos ahora, en algunos lugares se arman verdaderos huracanes. Y los puede ver uno, ¿no? Con imagen satelital cómo se acerca. Entonces la gente empieza a estar pendiente del asunto. Y dentro de su ajetreado horario empieza a dar lugar a ¿qué? A prepararse, a tomar medidas para protegerse de lo que viene. Han activado ¿qué? Su sentido de urgencia, gracias a estos informes. Bueno, de la misma manera, estudiar la Biblia, particularmente las profecías de la Biblia, consigue ese objetivo en nosotros. No solo nos convence de que este acontecimiento sin precedente, el fin de este mundo, está más cerca que nunca, sino que también nos permite visualizar cómo esta tormenta se acerca, como si la estuviéramos viendo por satélite. Esto es lo que consigue el estudio de la Biblia, principalmente de las profecías. Entonces, ¿cómo no vamos a activar así nuestro sentido de urgencia
y dar debida atención a satisfacer nuestras necesidades espirituales. Las ocupaciones diarias, bueno, aunque importantes, ya no nos van a distraer de hacerlo. Vamos a saber encontrar el tiempo para estar fuertes en ese sentido. Dijimos que otro obstáculo es la falta de constancia. Algunas personas escuchan el mensaje de la Biblia y responden bien al principio, pero después dejan de progresar espiritualmente. Y Jesús explicó por qué con una sencilla comparación. ¿Qué les parece si la analizamos por un momento? Primero la leemos. Está en Mateo, capítulo 13, versículos 3 al 8. Allí está la comparación. Y después vamos a leer del 19 al 23, en donde Jesús explica la comparación. ¿Por qué algunos responden bien al principio, pero después dejan de progresar? Mateo 13, 3 al 8, allí leemos. Entonces les enseñó muchas cosas usando comparaciones. Les dijo, escuchen, un sembrador salió a sembrar. Y allí sembrando, algunas semillas cayeron junto al camino. Y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno rocoso, donde había poca tierra, y brotaron enseguida porque la tierra no tenía profundidad. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces profundas, se marchitaron. Otras cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Y otras cayeron en la tierra buena y empezaron a dar fruto. Unas dieron 100 veces más de lo que se había sembrado, otras 60 y otras 30. Bien, vamos a la explicación. Versículos del 19 al 23 del capítulo 13 de Mateo. Cuando alguien oye la palabra del reino, dice Jesús, pero no la comprende, el maligno, el diablo, viene y arranca lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla que se sembró junto al camino. La semilla que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría, pero no tiene raíces profundas en su interior y solo sigue adelante por un tiempo. Cuando surgen dificultades o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. La semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la palabra, pero deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas la ahoguen, y por eso la palabra no da fruto. Y la semilla que se sembró en la tierra buena son los que oyen la palabra y comprenden su significado. Estos sí dan fruto. Unos producen 100 veces más, otros 60 y otros 30. Bueno, notamos entonces que Jesús comparó la semilla al mensaje del reino que está en la palabra de Dios. Y a diferentes actitudes de corazón de las personas que oyen ese mensaje, a diferentes tipos de terreno. Algunos no permiten que la semilla, es decir, el mensaje, penetre en su corazón. Son los que están demasiado ocupados en el ir y venir de este mundo, como si de un camino se tratara. Y no tienen tiempo para cultivar aprecio por la palabra de Dios. Por eso el corazón de ellos permanece insensible. La semilla no penetró. Y entonces, así como para las aves es fácil tomar una semilla que ven allí, en la superficie, para el diablo y este mundo también es fácil hacer que esta persona olvide lo que escuchó. ¿Qué puede hacer? Bueno, sabemos que hasta la tierra más dura de un camino se puede ablandar, ¿no? Si se trabaja, si se ara, y que el camino pase por otro lado. Así no pisa nadie. ¿Qué sería esto? Si se aparta tiempo para estudiar y para reflexionar en la palabra de Dios y no se está demasiado ocupado con el trajín diario, entonces esta tierra que era dura como un camino, el corazón se vuelve constante en satisfacer las necesidades como una tierra excelente y fértil. Esto es lo que puede hacer al que le sucede eso. Otros, dijo Jesús, aceptan el mensaje con alegría.
Aquí la semilla sí penetra en la tierra, pero hay un problema, tiene poca profundidad, hay rocas abajo. Echa raíces, brota, pero se encuentra con piedras que impiden que la raíz encuentre humedad abajo, que la pueden hacer prosperar. Al menor problema, se marchita. Es el caso de las personas que al principio avanzan en su aprendizaje, pero que después dejan. Y dejan porque hay algo que albergan en su corazón que lo endurece a este como piedra. Y entonces les impide profundizar en lo espiritual. Su aprecio por Jehová y su palabra es tan superficial, tan débil, que cuando hay un problema, no resisten la oposición. ¿Qué pueden hacer? Cerciorarse de no albergar en su corazón sentimientos negativos que sean duros como piedra. Tal vez viejos rencores, tal vez ambiciones frustradas o cualquier otro sentimiento negativo que esté ocupando su corazón. Ahora, si ya está ahí ese sentimiento negativo, tranquilo, la palabra de Dios tiene poder, como dice Hebreos 4:12, para romper esa barrera. Dele la oportunidad. ¿De qué manera? Otra vez, reflexionando, meditando en la palabra de Dios con el apoyo de la oración. Esto va a hacer que se estimule la verdad dentro de usted y profundice. Y ahora sí, con suficiente raíz y profundidad, le va a ayudar a ser constante en esto de satisfacer sus necesidades espirituales. También la va a ayudar en momentos de desánimo. Y también le va a dar valor para sobrellevar los problemas. Notamos con qué frecuencia se habla de reflexionar, de meditar. No es cuestión de leer solamente la Biblia, sino de comprender su significado, como dijo Jesús. Y esto lo da la meditación, la reflexión. Ahí es donde penetra realmente en nuestro corazón. Y están los que aceptan el mensaje y progresan por un tiempo. Después de todo es tierra fértil. Lo que pasa es que esta plantita no crece sola. Hay espinos a su alrededor que crecen junto con ella. Ese es el problema. La palabra se siembra en su corazón, pero tiene que competir con otros asuntos que ocupan su atención también. Tal vez el dinero, tal vez los placeres de este mundo, tal vez las preocupaciones de la vida, otros asuntos compiten con la palabra de Dios dentro de ese corazón. Son los que tienen el corazón dividido. ¿Cuál es el peligro de tener el corazón dividido? Esta circunstancia no les permite dedicar suficiente tiempo a orar y a reflexionar otra vez en la palabra de Dios. Y como no la asimilan por no tener ese tiempo, carecen del aprecio necesario para aguantar. Poco a poco, estos otros asuntos que también ocupan su corazón empiezan a eclipsar los asuntos espirituales. No hay resistencia para aguantar, terminan ahogando lo espiritual. Es el triste final para los que tienen el corazón dividido, no tienen un corazón completo para con Jehová. Pero ¿qué pueden hacer? Y esto es lo bueno. Requiere esfuerzo, pero se puede salir de esta situación. Anteponer los asuntos espirituales a los materiales. Anteponer los asuntos espirituales a los materiales. Es un primer paso. Siguiendo consejos de Jesús como Mateo 6, 31 al 33, que pueden anotar para leer después si no recuerdan lo que dice. De este modo van a evitar que los ahoguen las ansiedades y los placeres de este mundo. Nunca descuidar la lectura meditativa de la Biblia. Y, importantísimo, simplificar la vida lo más posible, para que no haya otros asuntos en el corazón que estén ahí compitiendo con la verdad. Los que lo han hecho lograron arrancar esos espinos que tenían alrededor. Y entonces ahora sí, en tierra excelente, solitos, con corazón completo, sirven con la bendición de Jehová. Y finalmente llegamos a la poderosa influencia de la decadencia moral de este mundo. Cuidado aquí, porque para algunas personas, quizás alternamos con ellas en el trabajo, en el vecindario, en la familia, en la escuela. Para muchos, los principios morales de la Biblia están desfasados, están fuera de época, no son para este tiempo moderno. ¿Lo has escuchado?
son difíciles de seguir. Cuidado con este pensamiento porque cada vez se ve con más recelo instituciones sagradas como el matrimonio, como la fidelidad conyugal, como el permanecer castos hasta el matrimonio. Y se imponen otras ideas que pretenden ser liberales, como uniones informales de parejas, parejas del mismo sexo, relaciones sexuales prematrimoniales, infidelidad conyugal, formas de diversión que ofenden a Dios por el grado de violencia, de inmoralidad, el consumo de sustancias nocivas para el organismo. Hasta se justifican actos deshonestos. Definitivamente la decadencia moral de este mundo es veneno para la espiritualidad. Y cuidado con este pensamiento. Algunos dicen que la moral del mundo es cada vez más permisiva porque ahora el ser humano es más abierto, tiene las cosas más claras y es por eso más libre y menos prejuicioso. Cuidado, no es la explicación que da la Biblia. Textos como 1 de Juan 5:19, Apocalipsis 12:9 y 12 muestran claramente que la moral de este mundo es cada vez más permisiva porque los demonios, comandados por Satanás, ejercen más influencia que nunca en el ser humano. Por eso no permitamos que este pensamiento permisivo influya en nuestro corazón. Si ya lo hizo de algún modo, tranquilo, no se preocupe. No pensemos que no podemos extirparlo. Notemos las consoladoras palabras del último texto que vamos a leer, que es 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Aquí el apóstol Pablo, después de describir a los decadentes en sentido moral, pasa a decir esto. 1 Corintios 6:11. Y sin embargo, algunos de ustedes eran eso, eran decadentes. Pero han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Sí, sin importar nuestros antecedentes y lo que nos haya afectado en el pasado, con la ayuda de Jehová, del poder de su Espíritu Santo, podemos tener todavía una vida limpia y feliz en armonía con sus justos principios. Como conclusión, satisfacer las necesidades espirituales, entonces, tiene que ser nuestra prioridad. Aunque cueste, aunque tengamos que esforzarnos por hacerlo, como dijo Jesús, hacerlo nos da felicidad. La satisfacción de conocer las respuestas a todas las preguntas trascendentales de la vida y que nos dé sentido a nuestra vida, ese conocimiento. El estudio de la Biblia, por lo tanto, es fundamental. Y también el asociarnos con otras personas que están realizando el mismo esfuerzo que nosotros en reuniones como estas. Por eso la asistencia a las reuniones también es una prioridad para nosotros. Y dediquémonos a ayudar a nuestras familias y a otras personas a satisfacer sus necesidades espirituales. Primero a reconocerlas y después a satisfacerlas. Cuando lo logramos, ¿quién nos detiene? Hasta nos podemos plantear metas espirituales, pero no me quiero meter en el estudio de la atalaya. Y que nos contemos entonces entre aquellos que no solo tengan necesidades espirituales, sino que por haberlas satisfecho han desarrollado inclinación espiritual, han fortalecido su amistad con Jehová y se preparan entonces para ser felices ahora y para siempre.